Muy buenas tardes a todos y todas. Sean muy bienvenidos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama. Agradecemos su participación y asistencia a la segunda jornada del Seminario Internacional denominado Proceso Constituyente, una nueva Constitución. La Universidad de Atacama, única universidad pública regional, laica y pluralista, ha desarrollado, a través del programa Universidad Abierta, Diálogos Constituyentes, esta instancia académica destinada a generar reflexión y pensamiento crítico, contribuyendo con ello a la materialización del deber que como universidad le asiste, fomentar el conocimiento y el saber. Hoy tenemos la fortuna de contar nuevamente con destacados académicos y juristas nacionales y extranjeros de primer nivel, a quienes agradecemos desde ya haber aceptado nuestra invitación. Les informamos además que este seminario está siendo transmitido a través de la plataforma Zoom y en nuestro canal de YouTube. Podrán ingresar directamente, así también revisar todas nuestras actividades en la página web www.procesosconstituyente.uda.cl. Nuestros asistentes podrán realizar sus preguntas a nuestros invitados a través de la plataforma disponible, individualizándose para ello e indicando el nombre del ponente a quien va dirigida, o bien plantearla en términos generales, en cuyo caso cualquiera de nuestros invitados se hará cargo de ella. A continuación, damos paso entonces a las exposiciones. Sean todos muy bienvenidos. Les recordamos a nuestros expositores que tienen un máximo de 15 minutos para el planteamiento de sus ideas. En primer lugar, escucharemos la exposición de la profesora de Derecho Constitucional, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y además profesora de nuestro magíster en Derecho Convenciones, doctora Miriam Enrique Viñas. Su trabajo se titula Igualdad de Género y Nueva Constitución. Profesora Enrique Viñas, bienvenida nuevamente a nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias, Emilio. Muy buenas tardes para todos, para todas. Quiero comenzar agradeciendo la presentación y también la invitación del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Atacama, en particular en la persona de su decano, Rodrigo Cardoso, especialmente también Emilio, que me cursó la invitación y hemos estado casi a diario intercambiando comunicaciones para que el resultado del seminario sea positivo, esperemos que así sea. Y también quiero agradecer a María por el apoyo de siempre, quiero decir que ha sido un apoyo fundamental. Quiero felicitar a la Universidad de Atacama por organizar esta actividad de universidad abierta, porque claramente es un tema fundamental para el país y una universidad estatal en ese contexto, entonces, por cierto, hace aportes a esta temática. Y como decía Emilio, cuando él dijo bienvenidos a casa, yo me siento en casa en este momento, así es que nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Quiero comentar que el tema que pretendo exponer en estos 15 minutos que comienzo a contar desde ahora tratan sobre género y nueva constitución. A propósito de esta temática, quiero comentar que, sin perjuicio de entender que el proceso actual es un proceso eventual, es decir, que está sujeto a una serie de etapas que tendrán que irse cumpliendo para, en definitiva, pensar si es que vamos a contar o no con una nueva constitución, parte del supuesto, para poder hacerlo más sencillo, que los caminos y las etapas se van a ir cumpliendo para que tengamos esta posibilidad de discutir en común, en conjunto, sobre los contenidos de una nueva constitución. Y el interés es plantear cuáles pueden ser los hitos del proceso, que ya han transcurrido algunos, y los que vienen, que se vinculan con la participación de las mujeres en el proceso constituyente, y también pensar en los contenidos de una constitución con perspectiva de género. En primer término, voy a tratar de dividir la presentación en dos partes. Me voy a referir a las características y las condiciones que deben o que se van a cumplir del proceso constituyente con relación a la participación de las mujeres, particularmente en el proceso en la Convención Constituyente. Y en segundo término, suponiendo que se aprobó en el plebiscito la decisión de una nueva constitución y eventualmente que hay un órgano que va a redactar esos contenidos, pensar cuáles pueden ser esos contenidos con perspectiva de género. Por lo tanto, en términos más sencillos, en la primera parte me voy a ocupar de lo que tiene que ver con el proceso
y en la segunda parte en relación con los contenidos, en ambos casos considerando particularmente la perspectiva de género. Tengo la ventaja de ser la primera en la tarde, y eso me permite quizá a modo de introducción, yo vi a través de YouTube el evento del día de ayer, pero creo que quizá la audiencia cambia para el día de hoy, así que bien vale la pena quizá reiterarlo. Recordar cuáles son los hitos principales de este proceso constituyente en curso. Todos sabemos que el proceso en curso inicia con el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, seguido por una reforma constitucional que tiene lugar en el mes de diciembre del año pasado, y luego en el mes de marzo se modifica también la Constitución para hacer dos introducciones centrales que tienen que ver con paridad de género y las facilidades para que los independientes puedan participar de este proceso. Sin duda, son todos hitos muy relevantes, pero probablemente a los fines de esta presentación, el hito más importante tiene que ver con justamente la reforma del mes de marzo de este año, que introdujo a la Constitución la posibilidad de que las mujeres participaran en igualdad de condiciones en el órgano constituyente que se defina. Y vamos a hacer luego, más adelante, una precisión. Todo el proceso que estamos transitando es un proceso, ya lo veremos seguramente, de forma inédita, tiene una serie de características que lo hacen muy particular. Si nos situamos en el mes de octubre del año pasado, por cierto, vamos a recordar que esa crisis que estalló y que se le dio como nombre el estallido social, es una crisis multidimensional que encontró un cauce de solución, que podría haber sido también muy distinto al actual, pero encontró un cauce institucional y democrático de solución en un cambio constitucional profundo. Esa es una particularidad. Lo segundo es que este camino no solamente es institucional y democrático, sino que supuso una reforma constitucional a la Constitución actual para prever su reemplazo o su sustitución. Y en esta instancia, en este proceso, la ciudadanía va a participar activamente, tanto para definir si desea o no una nueva constitución en el plebiscito próximo de este mes, del 25 de este mes, y también la ciudadanía va a escoger cuál es el órgano que va a definir los contenidos de esa nueva constitución. Pero insisto, lo más excepcional a los fines de lo que estamos comentando, al menos yo pretendo comentar, tiene que ver con que el órgano constituyente que podría definir los contenidos de una nueva constitución, en el evento que la opción que triunfe es la Convención Constitucional, será un órgano paritario. ¿Qué supone esto? Como órgano paritario es que se va a asegurar, y no solamente van a ver la posibilidad, sino que se va a asegurar que la representación de las mujeres sea prácticamente equivalente a la representación de los varones. En principio, la paridad se entiende que entre un 45 y 55% serán mujeres y hombres en la Convención Constitucional. Y por cierto, esta es una experiencia totalmente inédita, no solamente a nivel nacional, sino que probablemente esta puede ser la primera convención constitucional paritaria del mundo en los procesos constituyentes. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes cuáles son las reflexiones que se motivaron y que se plantearon y que se siguen dialogando por estos días en esta reflexión sobre cuál es la convención que pudiera acoger las demandas de género con mayor, digamos, fortaleza, tienen que ver justamente con la convención paritaria y la manera que se fue gestando la posibilidad de una convención paritaria. Lo primero es pensar que hay un nuevo entendimiento del titular del poder constituyente, como primera cuestión. Lo segundo es una forma distinta de concebir la democracia. Y en tercer término, la ampliación de las nociones de representación. Estos son argumentos que se plantearon en el proceso entre el mes de diciembre y marzo que fue gestando la posibilidad de que esta propuesta de una convención paritaria efectivamente se hiciera realidad, se aprobara y hoy sea parte no solamente de la Constitución, sino que parte muy relevante del proceso constituyente que estamos transitando. Entonces yo discriminé o distinguí tres asuntos en este contexto. Lo primero es un nuevo entendimiento del titular. En este contexto, claramente, todos estamos muy contestes, seguramente, que estamos ante el ejercicio de un poder constituyente excepcional, distinto del ejercicio de los poderes habituales, como legislar, como gobernar, etcétera, como juzgar.
Y en este contexto de un poder constituyente excepcional, nosotros siempre hemos referido que el titular del poder constituyente es el pueblo. Esa es una afirmación, yo diría que en principio todos sostenemos. Es el pueblo el que tiene la facultad para reformar una constitución y es el pueblo el que tiene la facultad para dictar una nueva constitución. Sin embargo, cuando nos planteamos qué se entiende por este pueblo, en general las definiciones hasta el momento han sido definiciones más bien abstractas, de un pueblo en abstracto, de un pueblo entendido de una lógica más bien homogénea. Y en el debate que se planteó para establecer la convención paritaria, se fundó la necesidad de concebir de una manera distinta al pueblo, no solamente el pueblo desde una perspectiva abstracta y homogénea y con una pretensión de universalidad, sino una pretensión de un pueblo concreto, un pueblo que sea la expresión de una comunidad diversa, que contempla a las mujeres y a los hombres y a cada uno de los grupos que conforman nuestra sociedad chilena. Ese fue un primer argumento que se planteó para que tuviera viabilidad una convención paritaria y que luego fuera establecida en la Constitución. Un segundo aspecto fue una invitación a pensar la democracia de una manera también distinta. Y desde esa perspectiva se planteó la necesidad de pensar la democracia de género, la democracia paritaria, recordando que la democracia en general lo que hace es promover el ideal de igualdad de las personas, de hombres y de mujeres, pero invitando que esa igualdad no sea solamente formal, sino que sea una igualdad real y sustantiva. En esta democracia paritaria no solamente se puede entender como un mecanismo que permita adoptar las decisiones basado en la regla de las mayorías, sino como un espacio en el que comparecen a adoptar las decisiones todos los sectores de la sociedad. Desde esa perspectiva, entonces, la democracia paritaria plantea que elegir es un derecho que tienen las mujeres y que ejercen las mujeres, pero que la invitación es pensar que las mujeres también tienen el derecho a ser representantes y no solamente a ser elegidas. Esa es una distinción que también se planteó en su momento. En tercer término, desde la perspectiva del procedimiento, en particular vinculado con la Convención Paritaria, también la invitación fue a ampliar las nociones de representación. En general, cuando nosotros pensamos la representación en este proceso, nos estamos concentrando en la atención en el órgano constituyente, que es un órgano colegiado, los integrantes se van a definir dependiendo de la manera que se defina a su vez el órgano que va a redactar la nueva Constitución, y se identificó que esta representación podría ser no solamente vista como habitualmente lo hacemos, sino que como una representación descriptiva de la sociedad. Y desde esa perspectiva entonces se señaló que si las mujeres constituyen más de la mitad de la población chilena, entonces las mujeres tenían también el derecho de ser al menos la mitad de las representantes en la convención constituyente. Cabe señalar en esta parte que solo la convención constitucional es la convención paritaria. Esto es muy importante porque, en definitiva, la ciudadanía para el 25 de octubre va a tener las alternativas de escoger un órgano constituyente denominado Convención Mixta Constitucional, que es una convención integrada en parte por ciudadanos elegidos con una finalidad constituyente y en parte por los parlamentarios, y la otra alternativa es la Convención Constitucional conformada o integrada únicamente por ciudadanos elegidos para ese efecto, es decir, para redactar una nueva constitución. Solo la Convención Constitucional, es decir, la completamente elegida, es la convención paritaria. Solo allí la mitad de los representantes podrán ser mujeres, y no así en la convención mixta constitucional, porque aun cuando pudieran elegirse la mitad de las mujeres en la parte elegida con esos fines, las parlamentarias actualmente no superan el 30% en la integración del Congreso y por lo tanto no alcanzarían los números para que la convención fuera equilibrada en la representación de hombres y mujeres. Bien, ya voy avanzando para que sea posible cumplir con el tiempo. Una vez que despejamos lo relativo al proceso, no sé si la pretensión sea despejarlo, pero al menos comentarlo,
La pregunta que uno podría plantearse es, ¿cuáles son los principales ámbitos o contenidos que podrían estar previstos en la Constitución para que las demandas de género eventualmente sean recogidos en ese nuevo texto? Pensemos que probablemente el hecho de que haya más mujeres en la Convención Constitucional, la mitad de ellas, supondrá que los intereses de las mujeres se encuentren representados y ellos, de alguna forma, se expliciten, se expresen en contenidos constitucionales. Dicho eso, la pregunta, insisto, es ¿cuáles eventualmente de esos contenidos podrían ser considerados contenidos constitucionales? En primer término, quisiera concentrarme en los derechos, ya hablando de los contenidos. En general, nosotros conocemos que la Constitución tiene una norma referida a la igualdad de hombres y mujeres ante la ley. Sin embargo, se ha entendido que esta es una referencia únicamente formal, por cuanto no ha permitido una igualdad real o sustantiva entre hombres y mujeres. La propuesta es consagrar justamente una norma de igualdad que cumpla con ese estándar de igualdad real entre hombres y mujeres, y también quizá plantear, por ejemplo, además de un derecho a la igualdad ante la ley, un derecho que prohíba la discriminación por distintas razones. Por ejemplo, fundadas en género, fundada en nacionalidad, fundada en raza y en la diversidad sexual, por ejemplo, también, y en una serie de otras referencias que hagan evidentes cuáles son las categorías de discriminación prohibida. En todo caso, esa norma que prohíbe la discriminación idealmente debiera referir quién es el sujeto destinatario de esta disposición, esto es el Estado, pero quizá también los particulares que se encuentran en una situación dominante, por ejemplo, respecto de las mujeres. Otra de las cuestiones que podrían estar previstas en esa nueva Constitución con perspectiva de género es una referencia a un derecho a vivir una vida libre de violencia, sin ánimo de ser exhaustiva, por ejemplo, el derecho a la igualdad salarial. Y para no hacer una lista extensa, porque en definitiva la extensión de los derechos también es una temática que se debate, probablemente en esta materia sería muy conveniente que se definiera, que se explicitara cuál es la jerarquía o el rango que tienen los tratados internacionales de derechos humanos en particular y de los tratados internacionales en general, porque gran parte de los derechos reconocidos a las mujeres y a otros grupos, por ejemplo, se encuentran previstos en tratados internacionales de los cuales Chile es parte y se encuentran vigentes. Entiendo que cuando aparece Emilio me queda un minuto, entonces, para ir cerrando, lo importante es pensar que los contenidos de una nueva constitución con perspectiva de género no solo debieran recoger derechos con un titular diferenciado o con perspectiva de género, sino que es muy relevante que también se piense la parte orgánica de la Constitución, la referida al poder, con esa misma perspectiva. Una propuesta de hace un par de años atrás planteaba un deber genérico del Estado a la igualdad, a la eliminación de la violencia, pero simplemente era una referencia a una igualdad genérica, a un deber genérico. Desde esa perspectiva, entonces, también una propuesta podría ser que la Constitución en la parte orgánica estableciera mandatos específicos al Estado, por ejemplo, que aseguren a las personas el acceso y la participación de las mujeres con criterios de paridad, por ejemplo, a los cargos de elección popular. Lo dejo hasta acá porque entiendo que cumplí el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Enrique Viñas. Bueno, la profesora Miriam nos ha recordado los principales hitos que han marcado nuestro proceso constituyente a partir del estallido social. Destaca el hecho del carácter de la participación que tiene dicho proceso y centra su análisis dentro de la perspectiva de género, principalmente a partir del órgano que eventualmente podría crear ese nuevo texto constitucional, que sería la Convención Constitucional, en el cual habría una real paridad entre hombres y mujeres, lo cual la convertiría en un hito histórico, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial, ¿ya? Porque sería la primera convención constituyente en la cual las mujeres tendrían una participación real y efectiva. También apunta al hecho de que materialmente, para reflejar esa igualdad en el texto constitucional, no solamente debe considerarse la mujer en cuanto a la participación y generación del órgano, sino también en cuanto a la distribución del ejercicio del poder dentro del Estado. Agradecemos entonces la excelente exposición de la doctora Enrique Viñas. Muchas gracias. A continuación, entonces, nos corresponde a escuchar la presentación
del abogado, colaborador del Instituto de Derechos Humanos, sede Copiapó, exalumno de nuestra facultad, magíster Jorge Puelles Godoy. Su trabajo se titula Desafíos de la justicia constitucional en la nueva constitución política chilena. Señor Puelles Godoy, bienvenido nuevamente a su casa. Tiene la palabra. Muchas gracias, don Emilio, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme compartir mi visión en este espacio democrático en un mes sumamente importante para la democracia en nuestro país. Octubre, este 1 de octubre, ahora en instancia histórica dentro de la historia constitucional chilena. También agradezco a todas las personas que nos están viendo claramente y sobre todo a los estudiantes, ¿verdad? La razón de ser de una casa de estudio. Bueno, como señalaba don Emilio, y trataré de ser conciso en las ideas, la idea aquí es establecer una instancia de reflexión, y sobre todo en lo que dice relación con la justicia constitucional. ¿Y por qué en relación a la justicia constitucional? Porque dentro de todas y cada una de las cuestiones que se señalaron al momento de poder llevar a cabo una nueva constitución y las críticas que se formulaban se basaban principalmente en un sistema binominal dentro del Congreso Nacional, el alto quórum de las leyes y también las altas atribuciones que tenía el Tribunal Constitucional. Creo que este tema en el último tiempo ha sido un poco dejado de lado y me parece que tiene que estar a la palestra al momento de decidir, efectivamente, el 25 de octubre que queremos una nueva constitución y también tiene que estar en la palestra de las discusiones que se vengan. Como primera aproximación, lo que tenemos que establecer es que existe un primer desafío. Y este primer desafío viene particularmente señalado en razón de determinar la necesidad de un tribunal constitucional. ¿Es necesario que contemos con un tribunal especializado al efecto? Para ello yo creo que lo primero que tenemos que establecer es cuál es el objetivo de una constitución. Y obviamente que en esto, desde una perspectiva lógico-formal, estemos más o menos de acuerdo y diremos que el principal objetivo que tiene una constitución es limitar el poder, haciéndose valer del derecho, teniendo en consideración claramente los derechos fundamentales y estableciendo mecanismos de tutela para efectos de poder llevar a cabo el resguardo de los mismos. Y dentro de esta lógica de lo que debiese ser un nuevo texto constitucional, siempre en el entendido de que vamos a querer, de que esa sea la opción del 25 de octubre, es que tengamos un organismo encargado de la supremacía constitucional y de tutelar efectivamente la correcta interpretación de estos derechos dentro del marco de una sociedad política, como lo vendría a ser la soberanía de una nación, ¿verdad? Habiendo hecho eso, y habiendo delimitado que efectivamente lo que necesitamos es de un tribunal, más allá de que sea un tribunal constitucional, pero sí que tiene que haber un organismo encargado de velar efectivamente por el correcto resguardo, aplicación y promoción de los derechos fundamentales que podamos establecer en este nuevo texto. Y ahí siempre encontramos una amalgama de derechos que eventualmente podemos discutir y que ha sido objeto de rico debate dentro de esta historia cercana al año, ¿verdad? ¿Qué tenemos en Chile actualmente? Tenemos un modelo concentrado. Algunos dicen doblemente concentrado por cuanto se encuentra dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional por alguna parte y también las atribuciones que tiene la Corte Suprema, ¿verdad? Existe un doble control de constitucionalidad que comienza en la última modificación en el año de la Constitución de 1925 y un primer periodo de realización de un Tribunal Constitucional entre el 70 y el 73, y luego de eso ya entraba la democracia robusteciéndose abiertamente en las facultades que tiene un Tribunal Constitucional a partir de la modificación del año 2005. Pero particularmente, y es por eso que es objeto de reflexión, lo que queremos hacer en esta instancia, es que la comisión constituyente, o la comisión mixta, según sea el caso, debiese tener como objeto de discusión y de reflexión qué tipo de modelo de justicia constitucional queremos. ¿Queremos un control difuso? ¿Queremos un control concentrado? ¿Es un control mixto lo que tenemos que hacer? De mi perspectiva particular, creo que el control concentrado debe ser la vía de solución, y esta es una opinión claramente personal. Y debe estar refrendado en la existencia de un único y gran garante de la Constitución desde el punto de vista de su aplicación lógica formal. Esto no quiere decir que por el principio de supremacía constitucional todo y cada uno de los órganos del Estado, en razón del principio de juridicidad establecido actualmente en el artículo 6 y 7 de la Constitución, y como organismo de la administración, que deben respeto y resguardo a los derechos que se encuentran contemplados dentro del texto constitucional. Pero me parece, siguiendo en esto un modelo kelseniano de justicia constitucional, me parece que debiese existir dentro de la raigambre que se encuentra un tribunal especialmente dedicado de lo constitucional. No obstante, debe ser la primera pregunta que tenemos que hacernos. La segunda pregunta que debiésemos obligatoriamente realizar dentro de este ejercicio de reflexión sobre la justicia constitucional sería un segundo desafío,
y cuáles son las atribuciones que le queremos conferir a este organismo. Actualmente, las atribuciones del Tribunal Constitucional se encuentran plasmadas en el artículo 93 de la Constitución Política dentro del capítulo Estado, y señala una serie de requisitos que se encuentran dentro de ellas. Algunas podemos estar más o menos de acuerdo, algunas han sido claramente objeto de debate en el último tiempo. En contexto, y solamente en contexto, en razón de los tiempos, la última modificación de la Constitución del año 2005 incorporó una serie de atribuciones al Tribunal Constitucional, robusteciendo el poder que podía tener dentro de la democracia chilena. Particularmente se estableció la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que pasa del control de la Corte Suprema al control del Tribunal Constitucional, y también se incorporaron cuestiones previas de conocimiento, como las cuestiones de constitucionalidad relativas a los autos acordados de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, y la inconstitucionalidad de los tratados internacionales. Más allá de estas facultades, insisto, y que muchas veces son objeto de discusión, me parece que siempre un ejercicio práctico y relevante debe ser establecer qué pasa en la cotidianidad, qué pasa, qué conoce hoy día el Tribunal Constitucional desde el punto de vista práctico. Y acá encontramos datos duros que son certeros, ¿verdad? La primera de ellas es que los ingresos mensuales del Tribunal Constitucional varían entre 1.350 y 1.400 casos por año. En el último tiempo, como demuestra este gráfico, que podemos tener de la misma información que entrega el Tribunal Constitucional, las causas van de 95 a 225 causas por mes. Y eso nos da este registro, que es el que tenemos acá, que actualmente son 1.103 al mes de agosto del año 2020, y insisto, por regla general son 1.350 casos más o menos que conoce el Tribunal Constitucional, en donde vemos que las sentencias de inaplicabilidad son alrededor de 1.091 en este caso, que es el 98% del conocimiento del tribunal. Entonces esto ya claramente nos demuestra que la gran competencia de un Tribunal Constitucional es la inaplicabilidad. Podremos hablar luego de eso, entendiendo que lo más oportuno, creo, frente a un nuevo cambio de paradigma de la justicia constitucional, debiese ser un control abstracto de conocimiento que pudiese tener efecto de erga omnes. Y una de las materias más discutidas del Tribunal Constitucional, que tiene que ver con el control preventivo de las leyes orgánicas o de los tratados internacionales, son 14, que representan alrededor del 1,2%, y lo demás se reparten en porcentajes relativamente bajos. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que efectivamente en la gran materia que conoce el Tribunal Constitucional son recursos de inaplicabilidad. Y desde mi perspectiva particular, creo que efectivamente un Tribunal Constitucional tiene por objeto conocer de la inaplicabilidad, y esa situación debiese mantenerse, siempre y cuando se llevan a cabo reformas estructurales, que serán las que trataremos en los siguientes capítulos. Ahora bien, me parece también que dentro del propio seno del Tribunal Constitucional, y de hecho, en paréntesis, se ha hecho un tratamiento especial de las 25 reformas que debiesen ser parte de este nuevo texto constitucional, se ha llegado al consenso de que al parecer la acción previa de constitucionalidad es una cuestión que debe ser objeto de estudio y que en realidad se va a derogar. Creo que esa es la principal traba y lo que constantemente se le critica al tribunal, por cuanto vendría a constituir una tercera cámara legislativa. Uno puede estar más o menos de acuerdo, por cuanto me parece que no hay una evidencia empírica en razón de los propios datos que nos puedan demostrar que efectivamente funciona como una tercera cámara legislativa. Pero sí, esa cuestión claramente hace que el tribunal pierda legitimidad en su actuar y que hoy en día tenga la crisis institucional que conocemos claramente. Lo que se ha propuesto en razón de esto es que el tribunal, que en realidad el poder legislativo encargado de llevar a cabo la formulación de leyes, cuente con cámaras especializadas, técnicas, que sean dirigidas por parte de abogados con destacada trayectoria en lo constitucional, para efectos de poder hacer un trámite previo y que efectivamente se respete la división o separación de poderes, y no así se inmiscuya el Tribunal Constitucional. Entonces, en gran resumen, me parece que una labor importante sería hoy en día señalar que dentro de las atribuciones del Tribunal Constitucional debiese desaparecer este recurso de inconstitucionalidad como cuestión previa. Ahora bien, como tercer punto, son 4 los que les quiero hablar en esta tarde, tiene que ver con la integración. ¿Cómo debe integrarse un Tribunal Constitucional actualmente? Y aquí me parece que es la materia de más peliaguda, ¿verdad? Por cuanto la integración actual del Tribunal Constitucional se da en razón de 10 ministros. Son 10 ministros, los cuales son nombrados por 9 años, y en la designación intervienen 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, que puede nombrar a 3 representantes, el Legislativo, que puede nombrar a 4 representantes, 4 ministros, 2 propuestos por parte de la Cámara de Diputados y 2 propuestos por el Senado, y el Judicial, que también tiene 3 nombramientos, principalmente a través de la Corte Suprema, que en pleno eligen los ministros. Esta cuestión me parece que claramente atenta contra esta independencia que uno le puede exigir a un tribunal de lo constitucionalmente supremo, ¿verdad?,
que tienen que llevar a cabo el resguardo de aquellos derechos que incluso hoy en día ventilamos que deben ser objeto de parte de un nuevo texto constitucional y estar plasmado en el texto mismo. ¿Qué debiésemos discutir entonces? ¿Cuál debiese ser el objeto de discusión en esta materia? Yo creo que está claro, ¿verdad? La integración del tribunal. Como primera luz y una cuestión obvia, un tribunal que funcione con un número par de ministros es bastante raro. Entonces, yo creo que la solución es que claramente tenga una conformación impar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hoy en día hace que aquellas materias que se decidan con mayoría absoluta de los miembros presentes, la decida el presidente del tribunal. Me parece que esta cuestión es, dentro de un ejercicio democrático de legitimidad, claramente es una cuestión que no procede. La segunda, me parece que en la integración tienen que haber políticas de equidad de género, tal como nos explicaba la profesora anteriormente en su exposición. Es una cuestión que claramente está señalada dentro de los parámetros y lo que nosotros queremos como que forme parte dentro del nuevo texto constitucional. En segundo lugar, me parece que los requisitos de designación de todas formas tienen que ser analizados. Tendrían que establecerse inhabilidades de personas que no pueden participar como miembros del Tribunal Constitucional, entendiendo que lo que queremos hacer es legitimar este nuevo Tribunal Constitucional y también que sea una instancia meramente técnica que tenga por objeto este resguardo. Y también la especificación de recursos, de requisitos, disculpen, porque hoy en día dentro de los requisitos se señala que tienen que ser abogados de destacada trayectoria. ¿Qué es eso? No, señalamos recursos o requisitos particulares. ¿Qué es lo que vamos a exigir? En otras constituciones, como la constitución alemana, se exige particularmente que estas personas tengan una destacada trayectoria académica y señalan cuáles son los parámetros también que podrían cumplirse en razón de las actividades académicas que tiene que cumplir. Me parece que efectivamente, tal como lo ha hecho incluso la Contraloría General de la República, que su contralor viene de la academia, ¿quién más que los académicos nos pueden ilustrar qué serían las materias propias que debiesen ser decididas en esta instancia constitucional? En tercer lugar, de lo que se debe discutir en cuanto a la integración, es que el organismo encargado de sus nombramientos. Yo creo que esta es la materia más difícil de poder llevar a cabo como modificación, ya que la regla general nos indica en el mundo que efectivamente intervienen los tres poderes del Estado, tal y como les he señalado anteriormente, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. No sé, que me parece que este ya tiene que ver con una cuestión de inventiva y de poner el asunto sobre la mesa. Pero podría ser un sistema de alta dirección pública, incluso un organismo especialmente técnico, especialmente creado en el texto constitucional para efecto de llevar a cabo el nombramiento de estos ministros. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día dicen que incluso cuestiones como de constitucionalidad en el control preventivo son altamente politizadas, en razón de que de los 10 miembros que actualmente componen el Tribunal Constitucional, al menos 7 son nombrados directamente por autoridades políticas. Habrá que ser objeto de análisis, insisto, es una cuestión que se tiene que poner sobre la mesa y que serían nosotros mismos, ¿verdad?, los ciudadanos que tendremos que elegir esto a través de la Comisión Mixta de la Comisión Constituyente. Y en último lugar, me parece que también es muy importante la responsabilidad de los jueces. Deberán establecerse causales de implicancia y recusación al estilo de lo que establece el Código Orgánico de Tribunales para la Justicia Ordinaria, y también una responsabilidad, ya sea política o en el ejercicio de sus funciones, u otra que se adopte para efectos de efectivamente de poder llevar a cabo un control ciudadano y un control institucional de las decisiones que se puedan establecer dentro del seno de esta nueva institucionalidad. Como último punto, dentro de estos desafíos, y con esto pretendo terminar, me parece que el asunto de las sentencias también tiene que ser analizado. Una vez que tengamos determinado cuál es el tribunal que tiene que, en definitiva, existir, y estemos de acuerdo en que tiene que ser un tribunal constitucional, las atribuciones que le vamos a conferir y la forma de organización y nombramiento de sus ministros, me parece que debiese contar con la suficiente legitimidad para exigir de una vez por todas de que este control concentrado efectivamente sea concentrado en una única gran institución, y para ello que sus sentencias sean vinculantes. Hoy en día una de las grandes cosas que puede quejarse y ver como debilidad del Tribunal Constitucional es que en realidad la justicia ordinaria, al momento de establecer recursos como la inaplicabilidad dentro del proceso en particular, queda a criterio del juez establecer la mayor o menor vinculatoriedad que pueda tener este precepto durante la decisión y la sentencia definitiva que puede dictar. Me parece que esa situación no puede ser concebible, y que en definitiva, una vez que dotemos de ciertas herramientas que nos permitan confiar de la decisión que adopta este Tribunal Constitucional, debe ser efectivamente legitimada a través de una sentencia vinculante, y que por tanto obligue. Lo mismo, y lo que señalaba en un comienzo, me parece que desapareciendo el control de inconstitucionalidad, debiese establecerse también un recurso o una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, pero que tenga efectos erga omnes, y por tanto le pueda ser vinculante o para cualquier persona.
Y esto se relaciona también con un control abstracto, que se ve en instancias como en el Tribunal de lo Constitucional en materia alemana, en donde permite, entre otras cosas, evitar fallos reiterativos en el tiempo. Principalmente dentro de la lógica empírica que venía hablando, la mayor parte de las herramientas que ve el Tribunal Constitucional actualmente se deben a recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad derivadas de la ley Emilia y la ley de control de armas. Entonces tenemos una multiplicidad de decisiones que basan sobre lo mismo. Ya está zanjado la constitucionalidad y cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional sobre esas cosas. En cuarto lugar, me parece que tienen que bajar los foros de aplicación. Bueno, iba a estar en boga, ¿verdad? Si que mantenemos, porque en realidad todavía no lo decidimos, si se mantiene este recurso de inconstitucionalidad, me parece que también hoy en día atenta claramente contra una democracia dentro de este sistema, que las decisiones deban adoptarse por los 4/5 de los miembros en ejercicio. Esto quiere decir que 3 ministros, en razón de que son 10, pueden significar una mayoría en razón de los otros 7 que se encuentran de acuerdo en algún punto. Me parece que eso hoy en día no es concebible y tenemos que también revisar los fórum de decisiones del Tribunal Constitucional. Y en cuarto lugar, que dice relación con este control abstracto y unas sentencias que en definitiva puedan obligar a cualquier caso, el plazo para dictar sentencias. Me parece que actualmente incluso los recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad son un recurso, valga la redundancia, utilizado de mala forma para efecto de dilatar los procedimientos ante los tribunales de justicia, ya que como sabemos, una inaplicabilidad por inconstitucionalidad necesita de gestión pendiente, lo que hace que hayan juicios en materia ordinaria que son eternos. Me parece que eso también tiene que ser revisado. Y por último, me parece que tiene que haber socialización de los fallos. Esto ya no es novedad, ¿verdad? Y también ha sido aplicado por parte de nuestra justicia ordinaria. La justicia ordinaria efectivamente dice, mire, ¿sabe qué? Como tribunal que somos tenemos que adecuar nuestro conocimiento, no solamente en público jurídico, sino que también el ciudadano, que efectúa un control sumamente importante, pueda saber de buena fuente lo que está pasando y cómo decide el magistrado. Y esa cuestión actualmente no sucede. Y esto de la adecuación de los fallos del Tribunal Constitucional, hablo particularmente de fallos icónicos que han pasado dentro de la problemática y que son de contingencia nacional. Tienen un alto nivel de excelencia y que por tanto de relevancia dentro del público que quiere acceder a estas materias. Ejemplo de ello, la sentencia sobre gratuidad de la educación, el caso Cascada, que también hizo mucho ruido, de las sentencias que, no sé, van desde un número de 197 hojas a 297 páginas, en el caso del aborto, en donde son materias que claramente todos queremos conocer, pero incluso a uno y a todos los profesores que se dedican a estudiar las materias relacionadas con el Tribunal Constitucional, es un ejercicio que cuesta poder llevar a cabo, sobre todo una persona que claramente se quiera dar a entender de estas cosas, que en realidad significa una cuestión que es inconcebible actualmente. Todos estos elementos, considero, deben ser puestos a la palestra y sobre la mesa en la discusión de lo que queremos como justicia constitucional, y que permitirán, en definitiva, que en definitiva, cuando podamos discutir todos estos puntos, tengamos un organismo técnico sobre todo, especializado y legitimado frente a la comunidad para que sea incorporado en nuestra Constitución y efectivamente vele por el principio de supremacía constitucional tan importante dentro de este proceso constituyente. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Puelles Godoy entonces por su excelente exposición. Nos plantea una serie de desafíos, en realidad cambios profundos al sistema de justicia constitucional, efectuando la crítica principalmente a la última reforma que se realizó en el año 2005. Centra su análisis partiendo de la necesidad de la existencia de un tribunal constitucional en cuanto que vele efectivamente por la supremacía, no solamente formal, sino material, tanto de la Constitución como de la eficacia de los derechos humanos. Hace sus críticas al carácter político que tendría eventualmente muchas de las decisiones, sobre todo en materia de control preventivo. Centra su análisis en el control eventualmente que él califica como concentrado, y destaca el hecho que la gran carga que tiene el Tribunal Constitucional hoy en día se materializa a través de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley. También apunta al efecto que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto solamente tendrían un efecto relativo y no erga omnes, tampoco que carecerían del efecto de vinculante que es propio de un Tribunal Constitucional que se estima a su vez supremo. Y también incorpora algunas observaciones en cuanto, y en eso coincide con la profesora Enrique Viñas, en cuanto a incorporar el nombramiento paridad de género entre los miembros del Tribunal Constitucional, modificar el sistema de nombramiento, entre otras materias. En definitiva, nos
invitado a reflexionar sobre cambios profundos en el ámbito de la justicia constitucional. Agradecemos entonces al profesor Boye Godoy por su excelente exposición. Les recordamos a nuestros asistentes que pueden realizar sus preguntas a nuestros invitados a través de nuestra plataforma, individualizándose e indicando el nombre del expositor a quien dirigen su pregunta, y en caso contrario, la pregunta la entendemos genérica y cualquiera de nuestros invitados se hará cargo de ella. Corresponde ahora entonces escuchar la exposición de la profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Estado de Río de Janeiro, Brasil, doctora Vania Siciliano Ayeta. Su trabajo se titula Redemocratización en Brasil y la Asamblea Nacional Constituyente de 1987. Profesora Siciliana Ayeta, bienvenida a nuestra casa de estudios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los académicos presentes. Quisiera agradecerles mucho la oportunidad de invitarme a la Universidad de Atacama, en Chile, y a mi querido amigo, el profesor Dr. Emilio Garrote, quien nos brinda este maravilloso encuentro académico para debatir sobre un tema cardinal que es el proceso constituyente. En Brasil, la Constitución brasileña celebra este año 32 años. La actual situación brasileña no es tan buena, ¿no?, como gustaríamos que esté. Pero la democracia brasileña sobrevive y permanece. Nos hemos movido en la dirección correcta, aunque ciertamente no a la velocidad deseada. A lo largo de los años, la Constitución ha sido una buena brújula. En el momento de la Asamblea Constituyente en 1987, Brasil aún se estaba recuperando del trauma del cierre del Congreso Nacional en abril de 1977, a través de un conjunto en aquel tiempo de reformas políticas que eliminaron cualquier posibilidad de acceso de la oposición a alguna porción del poder. Los actos institucionales que otorgaron poderes dictatoriales al presidente de la República a aquel tiempo se mantuvieron vigentes por muchos años. El bipartidismo, ¿no?, artificial, el juicio político a los mandatos parlamentarios y diversas casuísticas electorales distorsionaron la representación política. La prensa todavía se enfrenta a la censura. Había presos políticos en los cuarteles, exilados brasileños en todo el mundo. Actualmente impera la Constitución, hay libertad de partidos, elecciones libres a todos los niveles, libertad de prensa y una sociedad políticamente reconciliada, a pesar de todos los problemas y las crisis naturales, ¿no?, de la democracia. La democracia tiene que convivir con los colores más diversos. A pesar de las dificultades, los avances y retrocesos, la tristeza y las decepciones en el camino, la historia de la Constitución de Brasil es una historia de éxito. Un gran éxito, ya que estamos
en democracia, pelo menos por ahora, ¿no? El tono moderadamente optimista que tengo, sin desconocer los múltiples obstáculos y dificultades, marcó con el tiempo mi percepción de la Constitución y del avance institucional brasileño. La Constitución de 1988 representa la culminación de esta trayectoria debido a los esfuerzos de innumerables generaciones de brasileños contra el autoritarismo, la exclusión social y el patrimonialismo, estigmas de nuestra formación nacional. El constitucionalismo democrático que se ha consolidado entre nosotros traduce no solo una forma de ver el Estado y el derecho, sino de querer el mundo en busca de un tiempo de justicia, de un poco más de fraternidad y delicadeza entre los ciudadanos, con las dificultades inherentes a los procesos históricos complejos y dialécticos. Nos hemos liberado de un pasado autoritario y hemos experimentado con la Constitución de 88 las inevitables contradicciones entre los intereses individuales y el bien colectivo. Algunos aspectos que podemos destacar, en primer lugar, la estabilidad institucional. Desde el fin del régimen militar y sobre todo con la Constitución de 1988 como rito histórico, Brasil ha vivido el periodo de estabilidad institucional más largo de su historia. Y estos no fueron tiempos triviales, ¿no? Todas las crisis, impeachments, ¿no?, se abordaron en el marco de la legalidad constitucional. Es imposible exagerar la importancia de este hecho, que significa superar muchos ciclos de retraso. Brasil siempre ha sido el país del golpe de Estado, de los cambios autoritarios en las reglas del juego, pero la estabilidad institucional me parece un paradigma, ¿no?, positivo para podermos presentar. En una otra perspectiva, la inclusión social, la pobreza y la desigualdad extrema son marcas indelebles de la formación social brasileña. Aunque todavía hay indicadores muy insatisfactorios, los avances realizados desde la redemocratización son en realidad muy significativos. Lo más destacado para mí es el avance de los derechos fundamentales, de la concretización, no sé si puede hablar así en español, la concretización, ¿no?, la sedimentación de los derechos fundamentales. Una constitución tiene dos propósitos principales: organizar y limitar el ejercicio del poder político, asegurando un gobierno
mayoritario, los derechos de las minorías y estableciendo las reglas del juego democrático, mas también, sobre todo, definir los derechos fundamentales de las personas, instituyendo mecanismos para su protección. Las dos funciones principales de los tribunales supremos y los tribunales constitucionales son precisamente velar por el respeto a las reglas de la democracia y proteger los derechos fundamentales. Esta fue una de las áreas en que la Constitución brasileña y el Tribunal Supremo Federal de Brasil obtuvieron resultados particularmente buenos en mi país. Hoy, la Constitución brasileña alcanza una edad más madura en un país con un ciclo incompleto de desarrollo económico, social y sobre todo un ciclo incompleto y difícil de desarrollo civilizatorio. A pesar de muchos avances y logros que merecen ser celebrados, sobre todo para nosotros constitucionalistas, todavía no hemos podido abordar algunas de las causas importantes, ¿no? Y aquí el tiempo es corto, ¿no? Del atraso, de la pobreza brasileña y la corrupción. En estos años de democracia, a pesar de los problemas, ya me encamino para el fin. La gran mayoría de los brasileños no quieren vivir en otro país, aman Brasil, a pesar, ¿no?, de todas las nuestras dificultades. Más una vez, muchas gracias por esta gran oportunidad de estar con ustedes, queridos amigos académicos, y saludar a nuestro profesor, Dr. Emilio Garrote, por este maravilloso encuentro y por me invitar para esta oportunidad. Muchas gracias, Emilio. Y perdonen mi español. No se preocupe, profesora Siciliano Ayeta, le agradecemos su brillante exposición que nos ha ilustrado todo el clima previo que existía en Brasil anterior a la Constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, que va a dar origen a la Constitución del 88, ya tiene sus 22 años. Destaca el hecho de la estabilidad que le ha dado a Brasil luego de haber vivido todo un clima de dictadura, donde no había ningún respeto hacia los derechos fundamentales. También destaca el hecho de que la Constitución actualmente vigente entonces le ha dado estabilidad social, política y económica, y hace hincapié en que ha sido la Constitución histórica que mayor estabilidad le ha dado al pueblo brasileño. También no deja de hacer alusión a los problemas que tienen las democracias, sobre todo en Brasil, principalmente con el tema de la corrupción. Pero a pesar de todo ello, señala expresamente que ha habido un avance muy significativo en materia de derechos fundamentales y no obstante todos los problemas, los brasileños quieren mantenerse en su país, a diferencia de otros ciudadanos que hemos visto, sobre todo en los últimos días, que lo único que quieren es salir de su territorio de origen. Volvemos a dar los agradecimientos entonces a la profesora Siciliano Ayeta por su excelente exposición. Siguiendo entonces con las exposiciones en nuestro seminario, nos corresponde ahora escuchar al profesor de Derecho Constitucional, vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad de los Andes y también académico de nuestro magíster en Derecho de Convenciones, el doctor Luis Alejandro Silva Irarrázaga. Su trabajo se titula Protección Constitucional del Carácter Social de las Personas. Profesor Silva Irarrázaga, bienvenido nuevamente, ya también es parte de esta casa.
de Estudios. Muchísimas gracias, Emilio. Un cariñoso saludo a todas y a todos los que están siguiendo este seminario. Aprovecho de felicitar a la universidad y a la facultad en particular por esta iniciativa cívica que significa prepararnos a todos para llevar de la manera más madura posible este proceso. Bien, como anunció el profesor Emilio, lo que yo quiero hacer es, en esta breve presentación, subrayar un aspecto de la Constitución vigente, una fórmula de la Constitución vigente que me parece que cualquiera siga el curso, que sigan los acontecimientos, vale la pena que esté presente en la Constitución. Y la fórmula a la que me refiero es la del artículo 1, inciso 2 de la Constitución, que define a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. La razón por la que quiero destacar la importancia de esta fórmula es su función política, es la función política de la familia, más específicamente su función político-constitucional. Eso no es como podría pensarse con una lectura muy acrítica, una declaración de una filosofía simplemente, sino que hay allí una definición política en esa definición. Y quiero hacerlo destacando tres aspectos que pueden extraerse. Seguro que se pueden extraer más, pero yo quiero hacerlo con tres aspectos que se pueden extraer de esta definición constitucional de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. El primero es que esta definición, contra lo que parece, no dice algo de la familia, sino que dice algo de la persona humana. Lo que está diciendo, o lo que se puede entender que dice, es que la persona es por utilizar una fórmula archiconocida, un animal social. Es decir, la persona no aparece en la sociedad como Terminator, para quienes hayan visto esa película en su momento, ¿no? Que aparece como un rayo ya adulto en una sociedad dada, ¿no? Todos nacemos y normalmente nos criamos en un contexto social doméstico que se conoce ordinariamente como familia. Contra aquellas teorías filosóficas, políticas que tratan de explicar el orden social a partir de un adulto, hombre más encima siempre, racional. Hay que oponer esta visión en donde las personas venimos al mundo y particularmente a la sociedad necesitados de todo, ¿no? No somos adultos que ya estamos físicamente desarrollados, intelectualmente desarrollados, y de repente nos damos cuenta de que estamos en un estado de guerra o de que alguien demarcó lo que iba a ser su propiedad. Hay en el fondo de este debate una alternativa muy dramática por simplemente mencionar los dos filósofos que mejor representan, creo yo, estas dos posiciones: la concepción aristotélica del hombre, la persona como un animal social, y la concepción de Hobbes como el hombre como un lobo contra el hombre, ¿no? Y aquí hay una definición muy radical, ¿no? Son dos maneras de entender a la persona humana incompatibles entre sí, y las consecuencias políticas y finalmente constitucionales que se siguen de una u otra definición son importantes. Y esta definición de la familia como el núcleo fundamental de la sociedad se la juega, creo yo, por la definición de Aristóteles, es decir, la que concibe el hombre a la persona humana como un ser social. Y esto me parece que tiene, bueno, una sintonía muy
intensa con el proceso que estamos sobrellevando en Chile, porque me atrevo a decir, que me corrijan después, pero que una de las líneas matrices del movimiento que ha provocado esta discusión en Chile tiene que ver con el carácter solidario de la persona. Es decir, estamos aquí como individuos, ¿no es cierto?, que tienen que velar por sus propios intereses al margen o incluso a costa de los intereses de los demás, o somos personas que reconocemos una necesidad mutua y que no podemos salir adelante sin la ayuda de los demás. La definición de la familia como núcleo fundamental de la sociedad creo yo que sirve para defender el carácter solidario del hombre, no como una cuestión de conveniencia contingente, sino como una necesidad inscrita en nuestro diseño, en nuestra forma de ser, ¿no? Pienso que abunda en este sentido lo que nos ha tocado comprobar con la pandemia famosa, porque creo yo, por lo menos para mí, y estoy seguro que para muchos, se ha hecho muy patente la dependencia mutua, ¿no?, para bien y para mal, que hay entre nosotros. Un virus que puede alcanzarnos a 2 metros de distancia o menos, hace patente, insisto, para bien y para mal, cuánto nos necesitamos, ¿no? Y no solo en el plano afectivo, sino es cosa de ver lo que ha significado esto para la diversión, para el deporte, para la economía, en fin, ¿no? Entonces, esta es la primera idea, cómo de esa definición cómo de esa definición del artículo 1º, inciso 2, se puede defender o afirmar la naturaleza social de la persona humana. Lo segundo, la segunda idea que quiero destacar, acerca de la relevancia política de la familia, es la función que cumple la familia en la satisfacción de necesidades básicas de la sociedad. Presente en la discusión constitucional están los catálogos de los derechos fundamentales, y entre ellos obviamente los sociales, pero todos, ¿no? La educación, la salud, la seguridad social, la seguridad individual, el cuidado del medio ambiente. Podríamos incluir la economía. Todos estos derechos, el primer lugar donde se satisfacen es en la familia. Estoy seguro que muchos de los que están aquí ahora escuchando, si miran a su propia experiencia, van a reconocer que un lugar donde se provee salud en la familia, quizá una salud básica, pero un lugar donde se provee cuidado a las personas que lo necesitan, personas con discapacidades, con una enfermedad, personas mayores de edad. Es en la familia normalmente donde encuentran un escudo, y de hecho comprobamos el drama social que significa a personas con esas necesidades que no cuentan con una familia que los cuide, que los proteja, que provea por ellos, con todos los costos que tiene, por supuesto. No quiero pintar un cuadro rosa, es simplemente mostrar o tratar de mostrar cómo en la familia se satisfacen unas necesidades que los derechos fundamentales buscan garantizar, ¿no? La economía es otro aspecto. Bueno, la educación creo que ya lo mencioné. En fin, me gustaría resumir esto señalando, por último, que la familia es literalmente la primera escuela cívica de todos los chilenos, ¿no? Es decir, donde se aprende o no se aprende a ser ciudadano es en la familia, ¿no? Y por lo tanto no puede minusvalorarse el valor político de la familia. Y el tercer aspecto, que está muy vinculado al primero, es el de la libertad de asociación, como una proyección de lo que se encuentra en la familia.
En la familia, típicamente, por lo menos lo que enseñamos constitucional, lo enseñamos así, la familia es una asociación natural, ¿no? Y hay otras que son asociaciones convencionales, ¿no? Que son normalmente las que garantiza nuestra Constitución, bajo el rótulo de libertad de asociación. Pero aquello que en la familia, pero lo que encontramos garantizado por la Constitución es una libertad que se satisface naturalmente en la familia, y en la familia la mejor, creo yo, la mejor, o una realidad que respalda, ¿no? Que respalda la necesidad de garantizar esta libertad, la de asociación. Una necesidad que no admite compromiso, en el sentido de que no es una realidad que pueda convenir o no dependiendo de las circunstancias. Evidentemente que el ámbito de esa libertad está siempre sujeto a discusión, pero la existencia de esa libertad no. Y la mejor defensa de la existencia de esa libertad es de nuevo el carácter naturalmente social del hombre, es decir, nos necesitamos unos a otros para alcanzar nuestros fines. Y esta era la última cuestión, ¿no es cierto? Destacar la relación que existe entre la familia, definida como el núcleo fundamental de la sociedad, y esta libertad, la de asociación, cuya importancia política, por supuesto, nunca se puede ni se debe minusvalorar. Bien, eso es entonces lo que yo quería hacer. Me tomé un poquito menos de tiempo, pero estoy seguro que el profesor Garrote no me lo va a reprochar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Silva Irarrázaval. Una excelente exposición donde nos ha invitado a reflexionar a partir de lo dispuesto actualmente en nuestra Constitución, en su artículo 1, inciso 2, en cuanto que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y nos invita a reflexionar por el carácter político que tendría esta definición, que más que de familia se trataría de la persona, y ahí plantea las dos corrientes fundamentales en esta materia, que sería la visión aristotélica o la de Hobbes, ya sea visto del hombre del lobo para el hombre, o bien como un animal político y social por naturaleza, y adhiere a la teoría aristotélica y comienza a desarrollar entonces todo lo que implica vivir en comunidad respecto de una persona. Pone como ejemplos muy gráficos lo que ha ocurrido durante la pandemia, donde nos hemos dado cuenta de que de manera individual no vamos a llegar a ninguna parte, no tenemos ningún destino, sino empezamos a ser un poco más solidarios y a entender que efectivamente vivimos en comunidad. También destaca el hecho de la libertad natural de asociación que estaría dada a partir de la familia. Agradecemos nuevamente entonces al doctor Silva Irarrázaval por su brillante exposición. Damos las gracias a todos y cada uno de los expositores por sus exposiciones, y vamos a abrir entonces ahora una ronda de preguntas que han manifestado nuestros asistentes y participantes a través de nuestras plataformas, ¿ya? Así que muy atentos ahí los expositores, porque vamos a plantear aquellas interrogantes que nos han entregado nuestros oyentes. Hay una primera pregunta que realiza Tamara Castillo, y es para la profesora Enrique Viñas, ¿ya? La consulta es la siguiente: ¿qué otras materias, además de las que señalaba la profesora, deben considerarse en la nueva Constitución con una perspectiva de género? Emilio, ¿las contestamos todas juntas? Sí, inmediatamente mejor. Y luego, claro. Gracias, muchísimas gracias, y aprovecho de agradecer las interesantísimas presentaciones de los profesores. Anoté, pero 25 páginas de contenido, así que muchísimas gracias por ello. Para Tamara, yo creo que es bien interesante, es muy interesante y relevante la pregunta, porque en definitiva las soluciones que se habían planteado previo a este proceso constituyente era hacer reformas puntuales, por ejemplo en el ámbito de los deberes del Estado,
en orden a fijar un deber general del Estado, asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, eventualmente asegurar a las mujeres una vida libre de violencia en el mejor de los casos, pero el contexto actual amerita quizá una perspectiva mucho más integral. Y por eso en la introducción me referí a pensar una constitución con enfoque de género, o con perspectiva o perspectivas de género, porque hay varias perspectivas de género. Y desde ese punto de vista, entonces, es mirar el proceso constituyente en su integridad, considerando cómo cada una de las normas que se considere, se piense y eventualmente se apruebe, puede o no afectar a las mujeres en una lógica de revisar la igualdad entre las mujeres y los hombres. Yo creo que esa es una mirada integral que es muy relevante tener en consideración de este contexto. Y si uno lo hiciera así, este ejercicio lo hemos comentado con varias profesoras del área. De hecho, el día lunes vamos a proyectar un documento de difusión, de divulgación, donde se revisa toda la Constitución con perspectiva de género, y de tal manera que uno comienza, por ejemplo, pensando los principios rectores del Estado, con perspectiva de género, y entonces cuando uno habla de los principios del Estado dice un principio de solidaridad, un Estado de Derecho, el principio de juridicidad, la supremacía constitucional y, por ejemplo, la paridad. Es pensar todos los contenidos constitucionales con esta perspectiva. Desde la perspectiva de los derechos, había anunciado la necesidad de considerar una cláusula de igualdad no solamente formal, sino que real, sustantiva entre hombres y mujeres, y también, por ejemplo, una acción que prohíba la discriminación arbitraria por motivo de género. Y luego, eventualmente, un grupo de derechos, un poco quizá más precisado a propósito de la pregunta, como por ejemplo el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho al cuidado sanitario, la equidad salarial entre hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las labores de cuidado. En el ámbito de la seguridad social se ha planteado incluso un ingreso básico universal, uno podría luego precisar de qué se trata, y un derecho que es muy importante, que es a vivir una vida libre de violencia. Pero este conjunto de derechos, en el evento que se consagren o no, insistimos en que debiera estar el catálogo de derechos previstos en los tratados internacionales de derechos humanos, debieran estar recogidos en una cláusula de la Constitución, ya en el sentido de identificarlos y expresarlos y explicitar cuáles son aquellos que podrían tener una jerarquía, por ejemplo, constitucional. Si es que no hubiera oportunidad de explicitarlos o de enumerarlos, señalar que los tratados de derechos humanos tienen un determinado valor en el ámbito interno que podría ir, por ejemplo, desde el punto de vista del rango constitucional. Hoy nosotros sabemos que el Tribunal Constitucional le reconoce rango solo supralegal e infraconstitucional, y a los derechos humanos rango supraconstitucional. Esos son como los abanicos de alternativas que siempre han estado sobre la mesa en la discusión, pero lo importante es que alguno de los rangos se defina en el texto constitucional. Otra alternativa también sería considerar el reconocimiento de los pueblos originarios e indígenas, diferenciando la situación de las mujeres indígenas, que sufren de un doble, digamos, grado de discriminación, o a veces triple, la idea de interseccionalidad, por ser mujeres, por ser indígenas y eventualmente por ser pobres. Entonces, establecer también un estatuto especial en ese contexto. Y creo que, lo decía en la presentación, algo que es muy relevante, no es solamente pensar que las demandas de género podrían estar satisfechas solo en el apartado de los derechos, insisto, en pensar toda la Constitución con perspectiva de género y especialmente el poder, porque la disputa probablemente en el contexto de una nueva Constitución no solamente va a ser en el ámbito de los derechos, sino que también en el ejercicio del poder. Y desde ese punto de vista, el deber del Estado, quizá de asegurar a las mujeres para acceder a los cargos públicos y fundamentalmente de elección popular en equilibrio con los hombres. Y hay varias propuestas que tienen que ver con ese criterio o principio, por ejemplo, en el Poder Judicial y o en el Tribunal Constitucional, dependiendo de los cambios que pudieran sucederse en justicia constitucional. Eso por hacer, digamos, una revisión a algunos temas que podrían suponer una concreción de esta perspectiva de género en la Constitución.
Muchas gracias, profesora Enrique Viñas, por sus respuestas. Tenemos una pregunta para el profesor Luis Alejandro Silva de Larrazábal. Nuestra colega Evelyn Vieira le consulta, profesor, ¿cuál es el concepto de familia sobre el cual parte su análisis? Buena pregunta. No sé si entiendo, o sea, obviamente que esta pregunta se puede entender de muchas maneras. Yo la quiero responder apelando al propósito que orientó mi exposición, que es el de la relevancia política de la familia. Y en ese sentido, admitiría, por una parte, que la familia es un concepto con un cierto grado de elasticidad, como todos los conceptos que están en juego en la política, y que hay una gradiente, ¿no?, entre lo que podría llamarse un concepto nuclear o un sentido focal de familia y sentidos que orbitan a ese. Pero insisto, creo que la respuesta debiera buscarse reconociendo la contribución política de la familia, y allí donde uno pueda reconocer una mayor contribución, en un concepto, una mayor contribución al fortalecimiento de la política, porque evidentemente que eso es lo que está en juego, ¿no? Si uno quita esa definición o se desentiende de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, va a seguir habiendo sociedad porque va a seguir habiendo familia, pero creo yo que se debilita la estructura política de la sociedad. Por lo tanto, creo que es una discusión abierta, sin duda, estaría encantado de abordarla en otra oportunidad, pero el camino para responder a la pregunta creo yo que debiera ser discutir desde dónde se contribuye con mayor fuerza al fortalecimiento político de la sociedad. Muchas gracias, profesor Silva de Larrazábal, por su respuesta. Tenemos otra consulta de un NN que le plantea a la profesora Vania Siciliano, Ayeta. Consulta la persona si el pueblo brasileño fue consultado para el cambio constitucional y quiénes formaron parte de la Asamblea Nacional Constituyente brasileña. Sí, el pueblo brasileño fue consultado en las elecciones de 1986. ¿no? Fue la primera vez hasta que voté cuando el pueblo brasileño en aquella elección tuvo la oportunidad de elegir también, aunque los diputados regionales, los diputados constituyentes. Toda la elección de aquel año fue focalizada en la elección de la Asamblea Constituyente. Y el cuerpo electoral que participó de aquella elección fue los legitimados activos para votar, establecido por la Constitución de 1967, ainda una constitución de régimen militar. Muchas gracias, profesora, por su respuesta. También nos hacen otra consulta para el profesor Jorge Pueye Godoy, en el sentido, ¿cuál es la opinión que él tiene respecto a los mecanismos de tutela y protección de derechos fundamentales? ¿Radicarlos de manera exclusiva en el Tribunal Constitucional o manteniendo el modelo actual en el Poder Judicial? Tiene el micrófono apagado, profesor Pueyes. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, lo escuchamos perfectamente. Entiendo que esta es la pregunta de Joaquín, ¿verdad? Joaquín, ¿es la pregunta? No sale identificado. Ya. Puede que haya otra pregunta por ahí. Porque no lo escuché muy bien, don Emilio. Por favor, que creía que era esa. Quienes consultan su opinión respecto a un cambio eventual que podría hacerse en materia de tutela de protección de derechos fundamentales. Si se mantiene actualmente el modelo en el Poder Judicial o se traspasan definitivamente al Tribunal Constitucional
Entiendo yo que se refiere a la acción de protección, que todos sean de conocimiento de la justicia constitucional o se mantiene la justicia ordinaria. Claro, yo creo que la idea del desafío dentro de lo que planteamos y las cuatro importantes interrogantes que tenemos que plantear dentro de este desafío de la justicia constitucional me parece que tiene por objeto delimitar las atribuciones del Tribunal Constitucional. Entiendo y soy partidario de la existencia, que se perpetúe siempre y cuando se efectúen cambios radicales, como ya lo acabo de señalar. Pero me parece que las atribuciones tienen que seguir siendo dentro de la esfera de lo constitucional. Me parece que las materias propias del resguardo y protección de los derechos fundamentales en razón de la supremacía constitucional tienen que ser parte de la justicia ordinaria, tal y como están señalados el día de hoy. Tenemos algunos ejemplos dentro de esto de acciones de carácter tutelar que se han conferido a los tribunales constitucionales en el mundo, principalmente en Alemania, en donde se concede una acción de privación de derechos fundamentales, particularmente la privación de libertad de expresión, la libertad de opinión, y que también permiten, en definitiva, poder llevar a cabo una acción que inhibiría el ejercicio de ciertos derechos fundamentales en un contexto especializado. Más desde la perspectiva particular de quien expone, me parece que ese tipo de acciones tutelares, de acciones como la acción de amparo, la acción de protección, tienen que seguir siendo objeto de resguardo de la justicia ordinaria. Por cuanto la justicia ordinaria, por una cuestión más bien práctica también, ¿verdad?, le otorga dinamismo al ejercicio de estos derechos. Tenemos una corte de apelación en cada una de las regiones, por lo menos, que le permitiría también efectivamente acceder de manera tutelar y de manera súper rápida al ejercicio, entendiendo que generalmente la tutela de los derechos fundamentales requiere una acción cautelar de manera urgente, tal como la acción de protección. Entonces, de esa perspectiva, me parece que esas competencias deben seguir siendo parte de la justicia ordinaria. Ok. Gracias, profesor Pueye, por su respuesta. Para la profesora Miriam Enrique, pregunta la profesora Cori Duarte, si se podrían elevar los derechos humanos a un nivel supraconstitucional para una obligatoriedad en la aplicación de tratados internacionales a fin de erradicar la violencia contra la mujer. Pone como ejemplo la Convención de Belén do Pará. Gracias a la profesora Cori por la pregunta, que creo que complementa la anterior. La Constitución actual, en el artículo 5, establece a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como el límite al ejercicio de la soberanía del Estado. Una lectura de esa referencia creo que es una respuesta en los mismos términos que plantea la profesora a considerar los derechos como supraconstitucionales. Creo que la discusión, en realidad, para una mayor efectividad de los derechos contenidos en tratados, es que se le otorgue a los tratados de derechos humanos un rango determinado. No sé si se entiende la diferencia. La Constitución actualmente le da ese valor de supraconstitucionalidad a los derechos, pero esa declaración, que es muy relevante, no ha sido suficiente para que los tratados de derechos humanos tengan un rango determinado en nuestro actual sistema jurídico. Yo creo que lo relevante es que se defina cuál es la jerarquía de esos tratados de derechos humanos, idealmente, a mi juicio, al menos de rango constitucional, pero si no fuera el caso, cualquier definición de cuál es el valor de los tratados ya sería un avance, porque hoy no tenemos certeza de cuál es ese valor. De tal manera que los tribunales de justicia otorgan distintos rangos a los tratados, y el Tribunal Constitucional casi de manera invariable ha otorgado un rango, o reconocido más bien un rango supralegal e infraconstitucional. Además, creo que la temática que la profesora señala es sumamente relevante, porque del listado de derechos probablemente el que las mujeres demandan con más fuerza es el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y las alternativas podrían ser establecer como derecho a vivir una vida sin violencia o libre de todo tipo de violencia, o también establecer una prohibición a la violencia de género. Porque la Constitución señala otras prohibiciones. Por ejemplo, prohíbe la esclavitud, condena las conductas terroristas. Son condenas y prohibiciones que claramente nos hacen todo el sentido, porque son prácticamente parte de unos mínimos civilizatorios. Con mayor razón pensar que es un mínimo civilizatorio el prohibir la violencia de género. Entonces quizá hay dos vías de solución: consagrar los tratados de derechos humanos con un rango determinado, establecer el derecho humano a vivir una vida libre de violencia y prohibir la violencia de género
cualquiera sea su origen. Y lo digo porque son de estos aspectos donde no solamente hay que pensar una vía posible de recepcionar esa demanda, sino que a lo mejor considerar más de una si fuera necesario. Insisto que muchas gracias por la pregunta. Gracias a usted, profesora. Don Joaquín Páez le plantea al profesor Puelles Godoy sobre el rol que debe cumplir el derecho internacional de los derechos humanos en la justicia constitucional chilena y qué tipo de mecanismos pueden evitar la regresividad en materia de derechos humanos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Aprovecho de dar un saludo a Joaquín y agradecer la pregunta. Me parece que también, tal y como los expositores acá, tenemos otro futuro colega dedicado a lo público. Tiene bastantes convicciones sobre el asunto. Agradezco. Mire, la verdad es que me parece que va un poco de la mano de lo que ya habíamos planteado. Me parece que hoy en día, tal como también se ha expuesto el día de ayer, el nuevo proceso constituyente que se nos avecina eventualmente no parte desde una hoja en blanco, sino que más bien dicho parte de una serie de prerrogativas que se encuentran establecidas en el derecho internacional. Al respecto también existe una importante columna que el día de hoy por lo menos yo la pude ver del profesor Emilio Garrote, que también habla sobre el asunto. Me parece súper interesante. En ese sentido, la regresividad de los derechos humanos me parece que es una cuestión que se encuentra ya tutelada respecto a nuestro ordenamiento jurídico, por cuanto hasta el momento, y en razón del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política, todas aquellas materias que versen sobre derechos humanos también se entienden pertenecientes al ordenamiento jurídico nacional, y particularmente al texto fundamental. Y en ello, particularmente, existe uno de los principios, que siempre hemos señalado que los principios son en sumo importante, que dice relación con la interpretación evolutiva de los derechos. Entonces, en realidad, volver hacia atrás me parece que es una cuestión que carece de toda lógica, incluso por los compromisos internacionales que nosotros hemos podido adoptar. Y en razón de eso, me parece que un tribunal de lo constitucional, e insisto, no sabemos si va a existir. Este es un juego y una ficción, por cuanto la lógica nos dice que esta costumbre republicana se va a mantener. Hasta el momento no lo sabemos, a lo mejor va a existir como en otros ordenamientos jurídicos latinoamericanos, incluso un control ejercido por una sala de la Corte Suprema que está especialmente dedicada a lo constitucional, no lo sabemos. Lo que nos dice la lógica va a ser un tribunal constitucional, pero me parece que efectivamente hasta el momento el Tribunal Constitucional conoce incluso de las cuestiones de constitucionalidad previa que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico, incorporadas a través de los tratados internacionales. Lo que nos dice la lógica también es que estas situaciones se van a mantener por lo menos en un control abstracto y por tanto, en razón de los principios que establece la propia Constitución, claramente tendrían que tener un resguardo en el derecho internacional, del cual Chile es garante y también sus instituciones. Así que eso creo que debe ser lo correcto. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a usted, profesor Puelles Godoy. Hay una última pregunta, por el momento, para el profesor Luis Alejandro Silva. Si considera necesaria una declaración similar a la que actualmente contempla nuestra Constitución en el nuevo texto constitucional en el ámbito de la familia. Bueno, personalmente soy de la opinión que debería conservarse el que existe, porque me gusta la idea de una cierta continuidad, pero si no, obviamente buscaría algo que sea análogo, es decir, algo que rescate, en el fondo, algo que haga explícito que el hombre, la persona, no llega a la sociedad adulta, ¿no? Esa cuestión yo creo que es súper importante. Si no perdemos de vista eso y nos imaginamos que los ciudadanos son todos, bueno, ya lo dije, no quiero latearlos con la repetición, pero creo que si prescindiéramos del actual, cosa que yo no favorezco, yo conservaría lo que hay, pero si la cambiáramos, creo que habría que buscar otra expresión que subraye la importancia política constitucional de la familia, poniéndola en el núcleo y con ello declarando tácitamente que la persona humana es un ser naturalmente sociable y solidario. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Gracias a ti, Paul. Bien, no habiendo más preguntas, entonces, vamos a dar por finalizado nuestra actividad académica. A nombre de nuestro Departamento de Ciencias Jurídicas, le reiteramos los agradecimientos a los y las expositoras
nuestras felicitaciones. También agradecemos a todos nuestros participantes que nos han acompañado en estas 2 jornadas. Muchas gracias y les esperamos en una nueva actividad. Que tengan una muy buena tarde. Chao, que estén